Y bueno, el caso de Fátima ha traído a debate la violencia contra menores, así como de los protocolos de protección para las niñas y los niños en las escuelas. Y para hablar de este tema, vamos a conversar, la tenemos en línea telefónica, a la doctora María Luisa Murga Meller, coordinadora de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, a quien saludamos con gusto. Gracias por atender esta llamada, doctora. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Buenos días, doctora. En los últimos días la información de violencia contra menores pues ha sido avasallante. ¿Qué efectos negativos puede tener entre la población estudiantil de preescolar y primaria en circunstancias como estas? Bueno, pues para los niños es como una realidad ya constatada de manera extrema, ¿no? Porque finalmente siempre ha existido el temor a que te roben o a que te lastimen, ¿no? Pero en este momento ya con las condiciones en las que está digamos, la vida de nuestra sociedad, pues esto es como una irrupción extrema, ¿no? O sea, de una realidad que los niños, obviamente, más allá de que todos tienen capacidad para metabolizar ciertos aspectos de su vida y de lo que les ocurre, pues lo rebasan, ¿no? Y entonces, bueno, ya los miedos que van a tener, pues se transforman, ¿no? Entonces sí genera impactos, ¿no? Sí, y queríamos, ¿existe algún vacío con los protocolos, marcos de conveniencia de la Secretaría de Educación Pública que podrían en algún momento hacer vulnerables a niñas y niños de estos secuestros, posibles secuestros como el que sucedió con Fátima, doctora? Sí, yo creo que, y no nada más de protocolos de la SEP, que yo creo que sí hay que revisarlos, ¿no? Es también que la escuela, digamos, que ha perdido ese lugar de que era un lugar de inclusión, de socialización, para desarrollar la solidaridad, o sea, los lazos de solidaridad en las escuelas, no en todas, por supuesto, ¿no? Pero de manera general los vemos muy debilitados, ¿no? O sea, esta condición del protocolo y lo administrativo y el control ha dejado de lado la posibilidad de pensar la escuela, la comunidad escolar, como esa entidad capaz, responsable de cuidar a los más pequeños, ¿no? Uh-huh. Y de además garantizar su sobrevivencia física y simbólica. Entonces, más allá de que igual los papás tienen que asumir también su responsabilidad, en la escuela tenemos esta situación, ¿no? Y nos encontramos con profesores que, bueno, que también están agobiados por toda esta dinámica y la capacidad que tienen de sentarse y pensar juntos cómo le hacemos para cuidar a nuestros niños, o sea, o qué tenemos que hacer en la escuela para que nuestros niños estén cuidados, estén en un lugar seguro, pues ya no la tienen, ¿no? Porque pues tienen que correr otro trabajo, etcétera. Y las exigencias se van judicializando, ¿no? Ahora resulta que los chiquitos que no lleguen por ellos sus papás, se los va a llevar una patrulla, ¿no? A una Ministerio Público. Que fue fiscalía, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, en este sentido, y hablando a los profesores, que no son pocos los que escuchan este servicio informativo, ¿qué mensaje les daría las maestras y maestros? ¿Qué responsabilidad deben asumir o cómo adecuarse a estas circunstancias, doctora? Claro, yo creo que los maestros tienen muchas herramientas. Yo en realidad no los sobreestimo, pero creo que están formados, sobre todo en las normales, con muchísimas herramientas para poder sentarse y pensar. Tienen muchos recursos y muchos de ellos tienen mucha experiencia para mirar situaciones como estas y decir, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Y sí, la responsabilidad de que no puede ser, o sea, no estamos cuidando una mochila, no sé si soy muy extrema en mi metáfora, no estamos cuidando una mochila, estamos haciéndonos responsables de un ser humano, ¿no? Una persona que además está más vulnerable porque está chiquito y no tiene todos los elementos para poder defenderse y reconocer situaciones y actuar, ¿no? Y entonces
es más débil. Entonces mi responsabilidad es que sobreviva física y simbólicamente. Y la escuela es un lugar, es su lugar social, digamos, ¿no? Primero, digamos, el entorno de la figura parental, de lo que hemos llamado familia, ¿no? Y después la escuela. Entonces, que sí, que se reconozcan nuevamente en ese lugar con su responsabilidad al cuidado de los chiquitos. Y yo creo que también están sobresaturados los profesores y eso, digamos, los toma... a ellos también les causa un efecto, digamos, en cierta especie traumático, ¿no? Porque se lleven a la niña de su escuela y ocurra todo lo que ha ocurrido, pues también ellos deben de estar muy angustiados, ¿no? Sí, y una última pregunta, doctora, ¿cómo se puede proteger a los niños también sobre esta desinformación o información también manipulable y cómo se puede proteger de que no sean víctimas en la realidad porque sí hay un peligro inminente? Claro, el problema es que además estamos en una época súper difícil, ¿no? Con todo este asunto de las noticias falsas y la información que está todo el tiempo circulando, todo el tiempo, ¿no? Y que ya de repente pareciera que no hay filtros, ¿no? No hay filtros que no son de para callar las voces, sino de tener conciencia de que hay contenidos que los niños pues no tienen elementos para trabajar, ¿no? Sí, doctor. Y yo creo que ahí en realidad en realidad sí filtrarlos, o sea, hay cosas que hay noticieros o cuestiones de los teléfonos que los niños no tienen por qué estar teniendo noticia de ello, ¿no? Y los profesores cuentan con herramientas, vuelvo a insistir, ¿no? Sí. Tienen el rincón de lectura, tienen muchas posibilidades para poder ayudar a los niños a hacer, digamos, a metabolizar esto y ayudarles a que el efecto no sea tan dañino, ¿no? Pues le agradecemos mucho estas reflexiones, estas recomendaciones, doctora María Luisa Murga Meller, coordinadora de posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, y también sobre esta información de la que hablábamos, pues los medios tenemos una gran responsabilidad, sí, porque se manipula, se toman fotografías que no deben de tomarse, en fin, no hay respeto por las víctimas, ¿no? Así es, no, y por el entorno de las víctimas. Claro. Y una aclaración, Maru. Sí. Yo ya no soy coordinadora de posgrado de la universidad, ¿eh? Uh-huh. Yo dejé ese cargo en abril del año pasado. Bueno, ya pues, nada más soy profesora. Gracias por la aclaración, doctora. Ya no, perdón, pero pues era importante. Sí, claro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.